Creo que es importante destacar que el presidente de todos los extremeños y extremeñas, el presidente Fernández Vara, ha sido recibido en Moncloa por el presidente de todos los españoles, que es lo conveniente, lo respetuoso y lo leal en una España como la nuestra, con la estructura territorial que tiene, de lo que nos parece normalidad, lealtad y compromiso recíproco. Los problemas de Extremadura son problemas del Gobierno de España y lo son en sus infraestructuras, en su despoblamiento, en sus tasas de desempleo, en todo aquello que afecta a la sostenibilidad de lo que consideramos que es la unidad de nuestro país, que no solamente tiene que ver con las disputas territoriales y políticas, sino que tiene que ver para este Gobierno fundamentalmente con los derechos, con la calidad de vida de la gente, con la permanencia de los hombres y mujeres en el territorio donde quieren estar y quizá en muchos casos donde han nacido, como es el caso de Extremadura, y con el futuro de niños, niñas y de gente joven que tiene todo el derecho del mundo a aspirar a encontrar trabajo y vida en el territorio al que pertenece o al que decide libremente estar. Esta es la idea que el Gobierno de España tiene de esta España del siglo XXI y por eso nuestra preocupación política tiene que ver con cosas muy concretas: empleo, infraestructura, apoyo al tejido empresarial extremeño que arriesga aquí su legítimo negocio y que genera trabajo, apoyo a las políticas que traen recursos y dinamismo económico a esta región y que tienen que ver en muchos casos también con la cultura y con el turismo, comprensión y reparto de compromiso y de responsabilidad por los problemas de Extremadura, que son, repito, los problemas del Gobierno de España. Así que ha sido para mí muy fructífero. A veces las cosas se conocen por dosieres de manera más teórica, pero a veces importa tocar el pulso, y el pulso lo puedes tocar cuando estás en el sitio, con el presidente, con los agentes económicos y sociales, esta mañana y ahora después en Badajoz, lo cual es muy de agradecer para sacar adelante el trabajo cotidiano del Gobierno de España y mis tareas particulares en él.